Ya vamos en 12. Quiero mirar si... Compañeros, muy buenas noches. Instructor Alonso, muy buenas noches. Buenas noches. Don Alonso, me encuentro en la clínica Comuneros de Bucaramanga con un paciente y debo viajar hasta la ciudad de San Gil nuevamente por otro. Entonces, en cualquier momento de pronto se me va a caer la señal y trataré de conectarme apenas pueda. Bueno, Freddy está ¿con qué empresa, Freddy? Bomberos. Listo. O sea que nosotros posiblemente nos conozcamos. Sí, señor. Soy de Pinchote, Santander. Sí, de pronto sí nos hemos encontrado, hasta de pronto en algún accidente hemos atendido. Quiero mirar la presentación. Listo, ahí ya estoy con el otro dispositivo para ver cuando levanten la manita y ya tenemos aquí la presentación. Son las 7:03. Bueno, eso que nos estaba contando Freddy está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. El tema de nuestra función como tripulantes o encargados de la ambulancia, ya sea como conductor, como auxiliar, como lo llamen en las instituciones, ¿sí? como tripulante, como socorristas. Es muy importante la materia que vamos a ver el día de hoy, que es control, listas, la trazabilidad, los medicamentos y dispositivos en la atención prehospitalaria, ¿no? Mientras se conectan más compañeros y entrando en el tema, ¿quién tiene anécdotas así que le digan a uno relacionadas con esto? Así que se imaginen el tema. ¿Quién tiene alguna anécdota relacionada con el alistamiento, el control, las listas y los dispositivos que tenemos en nuestros vehículos? Para ir entrando ahí en materia. Pues yo diría, profe, que la medicación y los dispositivos, pues primero que todo, estar pendiente de que todos esta medicación, tanto como dispositivos, no vayan a estar vencidos. Primero que todo, la fecha. La semaforización es muy importante, ¿cierto, William? Sí, profe, la semaforización es muy importante tenerlo pendiente. Es, mejor dicho, lo principal que tiene que ver ahí, creo, ¿no? Para mí. Sí. Y el alistamiento y tener nuestros dispositivos, nuestras herramientas, nuestros elementos, ya sean consumibles o devolutivos, de mantenerlos en orden, bien ubicados, señalizados, que sepamos, nos va a ahorrar a futuro inconvenientes, que en una auditoría no se encuentren elementos vencidos, que en el momento que necesitemos algo de urgencia sepamos dónde esté. Se usan señalizaciones con colores, lo mismo que en los botiquines, cuando uno tiene el botiquín ordenado por colores, o cuando uno conoce su botiquín y sus herramientas, su ambulancia, uno sabe exactamente dónde están las cosas. Pero como nosotros en algunas ocasiones trabajamos por turnos, ese mismo vehículo
lo tiene una tripulación en el día, otra tripulación en la noche, otra tripulación el fin de semana cuando estamos descansando. Es importante hacer esas verificaciones de cómo está nuestra ambulancia. Yo les voy a contar una experiencia que tuve. Mi experiencia en cuanto a inventarios en el hospital me permitía estar muy pendiente de las ambulancias, pendiente en el sentido de la documentación en adelante. Entonces teníamos que tener unas listas, unas alertas, unos cuadros que nos fueran diciendo cuándo se vencían los SOAT, la revisión técnico-mecánica, cuándo se había hecho el último mantenimiento. Todo esto en miras de que nuestros vehículos siempre estén en óptimas condiciones para prestar un servicio. No sé si fue mi sargento Luis el que nos contaba que tiene un botiquín, o William, no sé quién nos contaba la clase pasada, que nosotros, los que tenemos esto como un estilo de vida, Yo, profe, Julio, y nuestro botiquín y nuestro kit son unas maletas y nos molestan, pero cuando necesitan algo nos van y nos buscan, ¿cierto, don Julio? Ajá. Sí, sí, es la verdad, profe. De A ver, casualidad. lo critican a uno, que porque carga de todo, y resulta que cuando vamos a necesitar algo, ellos no lo llevan, entonces lo tenemos nosotros. Julito, o sea, lo tengo personal. Sí, entonces eso, ¿no? Pero hay algo que a nosotros no nos gusta mucho, y lo confieso. Siempre que nos hablan de listas de chequeo, cuadros, de trazabilidad, de escribir, de documentar lo que uno hace, para uno es tedioso, ¿cierto? Terminar, hacer lo que está haciendo hoy William, ¿sí? Llevando la remisión a Bucaramanga y devolverse, llegar a chulear qué se gastó, reportar los gastos, volver a alistar la ambulancia porque lo está esperando otro paciente, o sea que él no va a dormir esta noche, él llega, descarga, entrega ya y se viene a recoger otro paciente para llevarlo. En la mayoría de las instituciones nos pasa así, ¿sí? En el hospital yo sabía que en un turno podían a veces hacer hasta 3 viajes del Socorro a Bucaramanga. Hay remisiones diferentes. Entonces, fuera de ese cansancio, tener usted que llegar a hacer el reporte. Entonces, a veces yo decía en las reuniones que hacíamos de calidad y de todo eso, simplifiquémosle las listas de chequeo a nuestros conductores, a nuestras tripulaciones, porque se convierte en más carga. Entonces, pues hay las aplicaciones, las apps de los celulares, y eso pues nos va a ayudar. Nos tocó aprender tecnología, nos tocó buscar aplicaciones. Hoy en día, gracias a Dios, hay aplicaciones incluso gratuitas que no necesitan internet para nosotros hacer esa cantidad de reportes y estar mirando. Un insumo vencido, ¿en qué se puede convertir en un insumo vencido? En un hallazgo, en una auditoría, en un evento adverso, en la atención de un paciente, ¿sí? Porque lo aplicamos o no lo aplicamos, estaba vencido, no lo hallaron, lo necesité usar, bueno, empiezan los inconvenientes. Entonces, hay unos elementos críticos que nosotros sí o sí tenemos que controlar, ¿sí? Que son esencialmente los medicamentos los que manejan ambulancias medicalizadas. Freddy, ¿cómo va? Dime, Freddy. Bien, bien. Bueno, pues en la ambulancia nosotros manejamos algo que se llama como un semáforo y semanalmente lo estamos revisando, porque pues ya tenemos más o menos la fecha de vencimiento de todos los medicamentos, todo lo que tenemos ahí, todos los equipos, ¿sí? Y pues normalmente semanalmente se hace el inventario. Cada quien pues el turno atiende una emergencia, sea accidente o sea un traslado, y en la hoja o la bitácora debe colocar qué gastó para así mismo reponerlo. Y el día sábado se saca todos los equipos, se revisa cuáles ya se vencieron, cuáles están pronto a vencer, y nuevamente se alimenta ese semáforo para saber cómo van los equipos y elementos que tenemos en la ambulancia. Claro, Freddy, muy bien, muchas gracias por su aporte, muy importante. Entonces ya ustedes tienen
una rutina, unos días para revisar y unos días para hacer la revisión total de la ambulancia, pero hacen unas revisiones cada viaje y tienen una ventaja. ¿Por qué tienen una ventaja? Porque tanto en bomberos como en las fuerzas militares, como en la misma defensa civil, la Cruz Roja, hay algo que es la disciplina institucional, ¿cierto? Entonces, la disciplina institucional nos ayuda a que sea un poco más estricto el seguimiento a esas listas de chequeo, a esas revisiones. Cuando hablamos de la empresa privada, no quiere decir que no lo hagan, pero es más difícil lograr como ese engranaje entre los integrantes de la empresa para que se hagan estas cosas. La ventaja que tienen, vuelvo y insisto, o sea, la disciplina institucional influye mucho en el que se cumpla esto. Los dispositivos médicos necesitan tener funcionalidad, estar limpios y dentro de esa limpieza, hablemos de desinfección, necesitan estar en unas condiciones de salubridad y de asepsia que puedan prestar la funcionalidad, que no se vaya a convertir en un evento adverso también. Y ya cuando hablamos de equipos, hablamos de calibración, de baterías, de mantenimiento, y es lo más común cuando no hay ese seguimiento a que un equipo médico se nos descalibre, no, las baterías se las dejaron puestas, no se revisó, como pasaba en algunas revisiones, encontrábamos hasta baterías produciendo sulfato dentro del equipo, en fin, ¿sí? Se descargaron, no se fijaron, y existe pues un marco normativo vigente, el decreto 1576, los manuales, existen las normas ISO, los manuales de calidad, para algunos el reglamento interno, los protocolos que debemos nosotros aplicar, y en el tema de protocolos y eso, pues la pandemia nos hizo recordar muchas cosas que nosotros habíamos olvidado, ¿cierto? Los temas de asepsia, de desinfección, de poner en cuarentena un vehículo o unos equipos siempre y cuando haya estado sujetos a una contaminación o a la sospecha de algo. Yo recuerdo en estos momentos, las cosas no se evidencian. Nosotros tenemos una rutina y unas revisiones periódicas y una lista de chequeo, pero cuando hay los temas legales de demandas, de cosas, es donde esos respaldos nos pueden salvar a nosotros. En alguna ocasión, es una demanda que estaba contra personal médico, ya te doy la palabra, contra personal médico a Rocío, ya te doy la palabra. Para terminar aquí la idea y te doy la palabra. El protocolo y el hecho de nosotros llevar esto y de tener respaldo escrito es porque dentro de 5 años no nos acordamos quién era nuestro conductor en la ambulancia o quién era nuestro otro apoyo, ¿sí? O quién era el médico que iba con nosotros. Rocío, cuéntanos. ¿Alguien que está conectado con el nombre de Rocío levantó la mano? Bueno, de pronto se le quedó arriba. Entonces, es importante esa lista de chequeo y esa medicación. Pues la demanda era por una infección, ¿sí? Entonces, empezaron por la tripulación de la ambulancia, que si habían usado tapabocas, que si tenían guantes, que si tenían todos los protocolos, que cada cuánto se desinfectaba esa ambulancia, que los equipos que utilizaron. Y usted 5 años después que le llegue la demanda al cuerpo de bomberos, entonces empezar a mirar la bitácora, quiénes fueron, no me acuerdo, y nos damos cuenta que ese reporte de ese día quedó inconcluso, no se firmó, entonces, y nos piden soporte, bueno, entonces empiezan todos los inconvenientes por no haber seguido paso a paso esto, evitando que el error humano bajo presión. ¿Por qué? Porque si yo no saco de mi ambulancia un medicamento esencial,
Perdónenme que yo no hable de medicamentos específicos, pero no soy enfermero, sí se los dije, soy tripulante ambulancia y en mi institución el único medicamento que nosotros podemos administrar es el oxígeno, ¿sí? Entonces, por decir algo, la investigación iba a que si los medicamentos que le dieron estaban vencidos o no, y el error humano ¿dónde podría darse? En que quien estaba encargado de la semaforización y de sacar esos medicamentos o los semaforizó mal o no sacó el medicamento vencido y yo bajo presión en el afán de la atención en la emergencia eché mano del medicamento y lo apliqué. Si tengo la autorización y cumplo con el protocolo para aplicarlo. ¿Y qué pasó? Que no nos fijamos si ese medicamento estaba vencido. Un error humano basado en una cadena de errores que no se cumplieron. Entonces, eso es lo que se quiere evitar con esta definición y con estos protocolos, ¿sí? Es la herramienta que evita el error humano. ¿Cuál? El checklist, la lista de chequeo de los medicamentos y de los dispositivos. ¿Y cuál es el propósito que eso tiene? Estandarizar la revisión. Cuando uno, nos dicen, por ahí estaba leyendo, que cuando uno hace las cosas para que se conviertan en hábito, tiene que repetirlas 21 veces. Si usted la repite 21 veces dentro de un ciclo, ya se va a convertir en un hábito. Entonces, estandarizar esa revisión periódica me va a costar las primeras veces que lo haga, pero ya con el mecanismo, ya, como nos decía Freddy, los sábados sacamos todo y lo revisamos. Entonces, ya no es tedioso el sábado y hay que pereza. Mañana es sábado, toca sacar todo. Si no está en la lista, no se verifica. Entonces, si yo no pongo cosas en la lista de chequeo, no la voy a verificar, no la voy a revisar y eso se va a convertir en parte del paisaje. Cuando hablamos parte del paisaje es un elemento o un riesgo o una amenaza que yo siempre la tengo ahí y llega un momento en que yo me familiarizo, me acostumbro y la tengo ahí y no le pongo cuidado. Si yo ese riesgo, esa amenaza, ese dispositivo lo incluyo en la lista de chequeo, siempre lo voy a tener presente. Entonces, a nosotros no nos gustan las listas de chequeo, pero nos ayuda. Lo mismo el prealistamiento del vehículo para salir. Reviso líquidos, reviso frenos, reviso luces, reviso motor, reviso presión de llantas. Entonces ya se convierte en mi hábito, ¿sí? Y ya de tanto hacerlo, lo voy haciendo. Entonces, un checklist correcto, miren, ahí tiene las opciones, sí o no, y las observaciones. Una forma incorrecta, un PDF o una lista que yo no pueda manejar, que esté incompleta, que omito elementos esenciales, que no tiene firma, lo que yo les decía, cuando viene la demanda, la investigación o la revisión interna, la auditoría, no está. Y si contamos experiencias de las que hemos tenido, podemos hablar de muchos casos donde una fecha, donde una es para problemas. Alguna vez estuve en atenciones en la ambulancia, listo, llenamos y yo subía los reportes a una plataforma de cada atención. Recibí el informe y lo subí. Como 2 años después, hubo una reclamación del SOAT y hubo un choque aquí, acordándome por la fecha final de la atención, la fecha inicial y la fecha final de la atención. Resulta que en el soporte que estaba en el sistema coincidía con la hora y fecha que lo recibió el hospital, ese paciente. El paciente estaba reclamando una indemnización, una atención, una indemnización, una incapacidad y una demanda que le puso a su institución porque lo consideraron un accidente de trabajo. Y entonces le reclamaba a las instituciones que le habían alterado la hora del accidente. Para no hablarles mucho, después de que se hizo el reporte por colaborarle al personaje, le cambiaron la hora a la atención prehospitalaria como tal en la bitácora de la ambulancia. Pero no tuvieron en cuenta que ya esa hora había sido reportada
y que el hospital, la institución de salud donde lo recibieron, también había un reporte y pensaron que nunca eso se iba a cruzar. Entonces coincidía el sistema del reporte de la emergencia con la hora de recepción y de atención en el hospital, sí, el día, pero la reclamación del señor se basó en una atención 2 horas después y mostró una bitácora con una enmendadura que se notaba a leguas. Entonces, ¿qué le costó a esa persona que hizo la reclamación? Pues que de manera deshonesta le reclamó a su institución una indemnización, una incapacidad y unas cosas. Le costaron 18 años de trabajo, faltándole 20 para cumplir su tiempo de pensión. Y el SOAD y todos pues coincidíamos con las horas. Entonces, no había manera, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Uno después no se acuerda quién era el compañero de uno. Entonces, es importante estas listas de chequeo y las horas de atención. Sin firma no existe, lo que yo les decía, ¿cierto? Sin firma no existe responsabilidad legal. Sé de otros casos donde por ayudarle a sumarle horas al compañero, y ustedes que todos tenemos compañeros y a veces necesitamos hacerle un favor al compañero, le faltan 2 horas, 3 horas para cumplir las horas misionales o las horas de trabajo. Y nosotros fuimos y atendimos un motociclista el sábado, venga, metámoslo ahí en la atención. Y el amigo nos firma, ¿sí? Entonces, si no hay firma, no hay responsabilidad legal, pero si firmó, adivine qué, ¿sí? Y resulta que como el caso de Bogotá recientemente de los 11 accidentados por el taxi, la persona la dieron de alta, no le pasó nada, se fue para la casa, no tenía nada y de un momento a otro le empezaron unos dolores, vómitos, la persona para urgencias, a UCI y falleció. Y entonces adivinen qué pasó con el favor que le hicieron al compañero por anotarle las 2 horas de servicio. Pues el compañero va a tener que ir a declarar y va a decir, miren el favor que me hizo mi compañero, ¿cierto? Firme. Firme aquí, ¿sí? Entonces esa responsabilidad legal nuestra, en todas esas actuaciones debemos tenerla con muchísimo cuidado. Validar las firmas, esa responsabilidad legal de la que les acabo de hablar, incluye todo eso, ¿cierto? La hora y la fecha. Eso es imparable y que no lo debemos modificar. Si nosotros arribamos al accidente 20 minutos después, es 20 minutos después. No nos pongamos a decir, no, nosotros llegamos a las 10 y el accidente fue a las 9:50. No, si llegamos a las 10:15, es a las 10:15. Eso, para bien o para mal, es la verdad. Y legalmente uno la verdad la puede defender. Pero si usted empieza a mentir desde el reporte, créamelo, que legalmente a usted lo van a... Y más que hoy en día nos graban, ¿cierto? Graban, hay cámaras de seguridad, a qué horas pasaron por tal parte, a qué horas llegaron al hospital, ahí queda grabado, hasta nos escuchan lo que decimos a la entrada al hospital, porque ya hay cámaras que tienen la capacidad de grabarnos el audio. Entonces debemos tener mucho cuidado con eso. A veces por hacerle un favor a un parcero, a un amigo, pasa lo que les digo, ¿no? Nosotros en el momento no creemos que eso va a estar ahí. La trazabilidad de la historia clínica, ¿cierto? La historia clínica, el reporte que nosotros hacemos en nuestra atención, es un insumo muy importante, ya les comenté, ya les tengo ahí casos, y ustedes también en su experiencia deben tener muchísimos casos en los que les ha pasado que, sí, por 5 minutos, por 10 minutos, por la dirección, y más grave aún, hay pacientes nuestros, atenciones nuestras, que nos ponen retos, ¿sí? Hay atenciones nuestras que nos ponen retos y nosotros debemos ser muy sinceros en eso. Entonces, ¿cuál es el propósito de la historia clínica de cada insumo o de la hoja de vida o el CARDES, como le queramos llamar en otras partes, ¿cierto? Seguir el rastro del producto, en qué se gastó, cómo se gastó, a quién se le administró,
si es un equipo, qué falla presentó, la ficha técnica de ese equipo, la ficha de mantenimiento. Entonces, quién recibe, quién entrega, dónde se almacena, dónde se guarda. Hay insumos nuestros de la ambulancia que no es conveniente, las temperaturas del vehículo en la parte de adelante recibe mucho calor, entonces siempre hay insumos y elementos que dicen en lugar fresco, tengámoslo en un lugar fresco, no lo exponga a la luz, no lo exponga al aire, en fin, ¿cierto? Todo ese registro nos sirve a nosotros para documentar. Y si manejamos inventarios, que pues también tengo algo de experiencia, se manejan unos stocks, unas cantidades mínimas, entonces hay unas alertas, y si no, nos toca hacerlo manual, ¿sí? Oiga, jefe, ya no nos quedan sino 2 cajas de guantes. Eso calculado nos alcanza para 2 días. Entonces, y siempre exagerar. No tener guardados, pero como almacenista y como técnico de inventarios y de almacén que he sido en algunas instituciones, siempre he tenido, desde la primera experiencia, he tenido la precaución de, por ejemplo, en este mes de noviembre, ya empezar a hacer un stock de emergencia. No lo dejo a la vista del público. ¿Por qué? Todos sabemos que llega diciembre, si son por el lado presupuestal, se raspan las ollas en todas las entidades y la contratación empieza, adivinen cuándo. ¿Cuándo creen ustedes que empieza la contratación? Ya, por ejemplo, ahorita que entramos en ley de garantías, en las instituciones públicas. Por ahí desde enero, febrero, depende del contrato y pues del contratante, ¿no, profe? Sí, sí, claro, Miguel. Y usted hay que está... Hay veces nos va hasta abril. Exacto, eso, ahí, ¿sí? Empezamos desde enero a decir, y nos Sí, llaman, claro. usted que es el almacenista, ya tiene montada las cantidades para los de aseo, para papelería, y si era en el hospital, pues eran unos cuadros inmensos. Y usted empieza en enero, no hay plata. Si es una alcaldía, tiene que esperar a que el Consejo Municipal le apruebe el presupuesto. Si es una gobernación, a que la Asamblea le apruebe el presupuesto del próximo año. Y si usted no guarda cosas esenciales, o sea, no es que se las guarde, es que las dosifique y le implique algo que se llama la austeridad en el gasto, que casi se me pasa el tema, ¿sí? Entonces, hoy me decía la señora del aseo, deme dos limpia vidrios, deme dos, y yo ven, hay que aplicar la austeridad en el gasto. Ya se nos vino diciembre, ya no hablemos de noviembre, ya diciembre. Tú sabes que ahorita se acaban los contratos y todo, incluso ustedes. ¿Cuándo los contratan? No, de mitad de enero para abajo. Le digo, bueno, y si usted en enero, febrero viene y me dice, no tiene limpiavidrio, no tiene guantes, no tiene una escobita, entonces dejemos algo para el próximo año. Ay, sí, entonces deme de a uno, ¿sí? Porque como vemos, gastamos. Lo mismo pasa en la casa, ¿sí? Entonces lo mismo pasa acá con los insumos y con la trazabilidad. Entonces tenemos nosotros también que ser austeros, ¿sí? No es que no nos vayamos a poner los guantes, es que vamos a usar los guantes de manera responsable, ¿cierto? No es que no nos vayamos a poner tapabocas o que vamos a durar 8 días con el mismo tapabocas. Tampoco, ¿sí? Pero tampoco despilfarrar. ¿Por qué? Porque si dependemos de una contratación, siempre debemos. Entonces, le contaron a la secretaria de gobierno y hoy me llamó. Y me dijo, usted estaba diciendo esto y esto. Y yo, claro, doctora, y ese es un dolor de cabeza menos para usted. Y dijo, no, es que es la primera vez que alguien me considera y tiene en cuenta las fechas y tiempos de contratación, ¿sí? Pero es una persona que está pensando en que si yo despilfarro aquí, si yo uso medicamentos y elementos de manera exagerada, sin administración, en una emergencia, a los 10 minutos me van a llamar para otra emergencia y no voy a tener con qué, ¿sí? Entonces, eso es importante, saber uno de qué laboratorio proviene, cuántos son los tiempos de distribución y de entrega, porque si yo soy el almacenista y soy el responsable, imagínense, cuando nosotros éramos de almacén y éramos los responsables de todo el inventario del hospital y lo llamara uno la del laboratorio clínico, no tengo los tubos para las muestras tales,
Y yo, ay Dios mío, y el proveedor me dijo que llegaban dentro de un mes, entonces yo un mes antes los pido para que me lleguen, si es importado, dónde lo fabrican. En pandemia, vuelvo y les digo, en pandemia nos enseñó a todos, y en pandemia nosotros aprendimos hasta de dónde por allá lejano en Taiwán era que venían los guantes que nosotros usábamos. Entonces, eso nos sirvió para hacer todo este tema de la trazabilidad, ¿cierto? Los 5 elementos de la trazabilidad, entonces, son quién compra, quién es el responsable de la entrega, qué compro, con qué fecha de vencimiento. Nos pueden vender cosas muy baratas si somos los responsables de compras, pero con fecha de vencimiento muy próxima. Entonces, si el elemento tiene rotación, vaya y venga, pero si es un elemento que poco rota, yo no puedo comprar elementos o recibir elementos que yo sé que me van a durar mucho, que pocas veces o rara vez voy a entubar un paciente en ambulancia. Y le recibí al encargado un tubo, una cánula próxima a vencer. Entonces, no debe ser así, ¿sí? La fecha y la hora de cada evento de recepción y uso, cada cuánto. Entonces, los sábados, los sábados. Condiciones de uso, cómo se usa, conocer, ¿no? A veces nosotros tenemos cosas que no conocemos, que no revisamos. ¿Y dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado en físico, en digital ese registro? ¿Sí? Para nosotros poder hacer una trazabilidad efectiva. Hay diferentes sistemas de trazabilidad. Hoy en día, sí o sí, nos tocó aprender a las herramientas tecnológicas y nos facilitan la vida. Entonces, desde el formato físico, hojas de compartidas, drive compartidos, que es lo más usual, que nosotros estemos alimentando una hoja de cálculo y el de compras allá nos esté mirando, o el que nos entrega. Entonces, William desde Bucaramanga hizo el reporte de gastos ya cuando entregó el paciente en la clínica, y cuando llega aquí a San Gil, ojalá le rinda por ahí en unas 3 horas, llegue acá a San Gil, él ya le tienen listo lo que él se gastó para reponerlo. Esa es la idea. Y lo que les comentaba al principio, hay una SAP que en una PDA o en el mismo celular uno puede hacer el reporte y eso. Pero entonces, ¿cuáles son las desventajas que tienen esto, no? Lo físico se daña, se arruga, y si está en la ambulancia se pierde, se decoloriza, no hay quien lo archive, ya lo trajeron todo arrugado, hay gente muy ordenada, con muy bonita letra, pero entonces es difícil hacer un análisis, una trazabilidad, lo físico. Las hojas de cálculo, lo que decíamos de la disciplina, ¿no? Y el error de digitación que se puede dar, algún comando mal dado y en vez de guardar le dimos eliminar. La SAP, pues el costo, hay que hacer pedagogía y alfabetización frente a eso y el problema de conectividad. Pero insisto, hay unas SAP que nosotros estamos usando en defensa civil que no requieren internet. Entonces, ya por ahí vamos ganando. No necesitamos datos para hacer eso. Casos críticos cuando falla el control, ¿no? Casos críticos, cuéntenme, a ver, además de los que están acá, cuéntenme ustedes qué casos críticos cuando falla el control. Le tengo unas 2 perlas. A ver, Julio, un caso ahí que por no haber hecho control, ¿qué les ha pasado? Profe, a veces por no hacernos el control a tiempo, muchas veces, tanto así puede ser en los vehículos, que usted no haga la revisión, puede quedarse sin combustible, puede quedarse, no sé, si no revisan las llantas, en salida puede estar pinchado y pues quedar en la mitad del camino. Llegó a Bucaramanga con el SOAT vencido. También. No soy de ambulancia, la lleva, sí. La grúa, mijito, ¿sí? Sí, claro, a veces dicen que porque como es ambulancia, que esto y lo otro, que tiene prioridad negativo. No todos son iguales. Hoy es sábado, hoy no paran la ambulancia, eso vámonos con el SOAT vencido. Y preciso, pararon. Claro, y los demás duros le dan a uno por ser conductor de ambulancia, por ser, por ejemplo, paramédico, enfermero o algo, porque yo he sido conductor de ambulancia y todo, inclusive a veces
de acá de San Carlos de Guaroa a Villavicencio a veces me ha tocado hacer hasta 4 o 5 viajes en un día de traslado, y más cuando uno va con primarios. Ujú. Sí, Entonces es importante esa lista de chequeo. Bueno, aquí hay un ejemplo de una adrenalina vencida. Se le administró al paciente en paro cardiorrespiratorio sin verificar la fecha de vencimiento. se debe Imagínense. verificar siempre se debe verificar antes de Eso, salir. eso es un evento adverso. Puede que al paciente no le pase nada. Eso es como el extintor vencido y el extintor recién Sí, recargado. Nos ha ajá, pasado, ¿cierto, Julito? sí señor, sí señor. Un extintor vigente, con etiqueta vigente, no funcionó. Y uno vencido funcionó, pero nosotros no podemos jugar con eso. No, ¿Sí? no, 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 no. No, Debe menos estar en la siempre al cuestión de día. medicamentos. Y más Tenemos cuando miedo. son, sí, exacto, y más cuando ¿Sí? uno es de emergencia, peor todavía. Bueno, el caso 2 dice que un monitor de signos vitales se perdió en la ambulancia. Sin registro de responsable ni trazabilidad del evento. Sin responsable de pérdida. Bueno, a nosotros se nos perdió una incubadora y duramos 8 días. Y me pagaron, me pusieron un conductor de la gerencia con la camioneta para irme. Fuimos a San Gil a buscarla porque la ambulancia en la trazabilidad había estado en San Gil. Fuimos a San Gil, fui a Bucaramanga, me llevaron a pasear y ahí vine donde estaba la incubadora. En el mismo hospital, Refundido en la ambulancia. en el mismo hospital estaba. Y me Ah, mandaron a sí, mí a pasear como 3 días. Como yo era de inventarios, vaya búsquela. ¿Sí? sí, claro. Pero Ahí sí ya es uno responsable, ¿cierto? Ahí sí uno, ahí pero empezamos cuando la trazabilidad. No, pero yo empecé, o sea, como técnico de inventario yo iba, porque tocaba sí, establecer quiénes eran los responsables para el pago. sí, claro, sí, Y señor. entonces embalados todas las tripulaciones de esa fecha tan, pero ellos, o por no llevar la trazabilidad de qué se hizo con ese paciente, el paciente era un neonato, resulta de que lo subieron a la ambulancia, se agravó y lo pasaron a la UCI del mismo hospital, pero como es un proveedor, la incubadora quedó ahí y se olvidó. Después de que yo hice todo el paseo de Bucaramanga, las clínicas de Bucaramanga, San Gil, y volvimos al Socorro, alguien me dijo, mano, ¿y por qué no le echan una miradita allá a la UCI que nosotros no podemos entrar? Entonces, a mí sí me dejaban entrar. Entonces yo entré a la UCI, dimos la vuelta con el encargado de inventarios de la UCI particular y me dijo, mire, ya está en ese rincón hace como un mes. Dios. Y me dijo, entonces déjemela ahí otros 8 días, espéreme, déjemela ahí otros 8 días, ¿sí? Hasta que supimos exactamente quiénes fueron los que la llevaron allá. Con Claro, video, para averiguar, investigar. con video y todo, pero sí. Otra, y eso pasa hasta en las mejores familias. Salimos hasta en el periódico por eso. Salió la ambulancia a atender una emergencia local, un accidente de tránsito. Y adivinen qué le pasó a esa ambulancia cuando llegó al sitio del accidente. Malo Mario en la camilla. Uy, ¿usted cómo sabe, Julio? ¿Tiene experiencia, sí o no? No, no, porque he visto casos, profe. Yo he sido muy, muy meticuloso en esas cosas. Yo siempre, cada que llego a la estación, yo reviso todo, todo, todo. Y yo soy el encargado también de los motores, de todo, motosierras, todo lo que se dice motores. También soy el encargado. Entonces yo siempre llego primero de una vez mi equipo de protección personal y empiezo a revisar equipo por equipo. Entonces, miren, la trazabilidad es importante como eso. Y cuando nosotros haciendo la investigación del descamillado, salimos en el periódico, salió la ambulancia, los descamillados, la ambulancia del hospital. En el Dios. Cubo, en Vanguardia, en todos lados salió. Y me llamaron, técnico de inventario, va a averiguarnos qué fue lo que pasó con eso. Resulta y pasa que la noche anterior esa tripulación había tenido un accidente grave, hubo mucho sangrado, lavaron la camilla, pero hubo una mala entrega de turno. ¿Sí? Revisando las cámaras, la lavaron muy bien, todo estuvo bien hasta ahí. Pero como yo no me hablo con Julio, y yo entrego el turno y Julio es el que me va a recibir, y Uy, no nos sí, error. hablamos, ¿sí? Entonces el hombre, Alonso se fue, dejó la ambulancia ya, terminó mi turno, acabó mi responsabilidad, y como es Julio el que sigue de malas, que ese man me cae gordo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿sí? Y Julio llegó y lo llamaron para la emergencia y no abrió la ambulancia antes de arrancar. No revisó. No revisó y la camilla estaba ahí cerquítica.
a 2 metros, y arrancaron. Y llegaron al sitio y pasaron el oso y tus fotos, videos, bueno, eso fue. Porque ahí sí están todos pendientes, ahí ya hay más de un camarógrafo pendiente. No, usted en esas cosas, no sé de dónde, pero cuando a uno le pasan esas cosas, salen de todo lado. Sí, Es como señor, usted no Rosy. llevar el gato en su carro. Deje el Ujú. gato o mande a arreglar el gato, mande a arreglar el repuesto para que vea lo Si que le uno pasa. lleva una multa. No, preciso ese día se pincha, usted no se pincha el Sí, resto del sí. tiempo, ¿sí? Ajá. Entonces, ser excelente es eso, ¿sí? Asegurarnos, tener la costumbre, y lo que usted dice, yo soy el encargado, pero yo no salgo antes de que revise mi ambulancia. Lo básico, tengo camilla, tengo con qué inmovilizar, porque ¿qué saco con llegar allá sin recursos? O simbolizador cervical o algo que es lo necesario, más necesario. Preciso, Estar preciso. pendiente Usted del dice, oxígeno. exacto, Katherine, muy bien, el oxígeno es un insumo muy importante porque usted no sabe en qué momento su paciente o uno de sus compañeros lo va a necesitar. Entonces, es importante esas cosas. ¿A quién no se le ha perdido la llave del oxígeno? Ese cuadrante, ¿sí? Y cuando la más necesitamos, no está la bendita llave. Entonces, Exacto. esos pequeños detalles, pero Sí, esas son experiencias. ¿Ah? la Dime, bala Katy. portátil, la central. Sí, exacto. Que todo esté listo para yo poder funcionar. Yo les decía, mi institución es el único medicamento que nos autoriza, a no ser de que vayamos con personal médico. Gracias a Dios ya en nuestras instituciones se están vinculando los médicos y los enfermeros jefes. Entonces ya hay un poco más de seguridad a la administración de un medicamento que no sea el oxígeno. De resto solamente nos autorizan administrar oxígeno. Ser un excelente APH, una buena atención prehospitalaria, no es solamente que nos guste esto, que nos guste la adrenalina, correr, poner las sirenas. Decían los amigos del curso de CAOVE, pito, trapo y chancleta, ¿no? ¿Sí? Solo sirena y dele. No, ya somos profesionales en esto, ya tenemos que meternos en este cuento de que somos unos profesionales que seguimos unos protocolos, unas guías que nos debemos estar actualizando para que seamos cada día mejores, ¿sí? Bueno, ahí está la fotografía de contacto y bueno, compartir experiencia, ¿cierto? Es lo más importante. Experiencia, Sí, bueno, sin camilla. Una vez haciendo inventarios, teníamos una ambulancia, la 142, una Toyota. La 142 siempre olía feo. Siempre olía feo. La lavaran, la desinfectaran, siempre olía feo. Y un día hablando con la tripulación les dije, bueno, el próximo inventario mañana la vamos a desocupar totalmente. Que no le quede, mejor dicho, ni el taco de inmovilizar. Vamos a bajar todo, herramienta, equipos, medicamentos, dispositivos, lo de la herramienta suya adelante, lo de la guantera, la vamos a empelotar, pero toitica. La ¿Alguna vamos. rata muerta, profe? ¿Señor? ¿Algún animal muerto? De pronto Ah, encontraron sorpresa ahí. bueno, póngale cuidado. Entonces, mandamos a lavar la ambulancia totalmente, incluso motor, la petrolizaron, llegó limpiecitica. Y bueno, ahora vamos a empezar a meter todo en orden y vamos a oler cosa por cosa y vamos a desinfectar. Empezamos a armarla. Cuando llegamos a los inmovilizadores, encontramos la pichera. Entonces, esos inmovilizadores de Carton Plus, por lo regular azules o negros, Sí, azules también. como nosotros no somos amigos, porque esos son dispositivos de un solo uso. Nosotros aquí en Colombia hemos llegado a tanto, porque lo viví en mi hospital. Calidad autorizó la esterilización de ciertos dispositivos que se pueden someter al esterilizador y volver a usar. Eso con cirugía, con trazabilidad. Afortunadamente el hospital adquirió unos esterilizadores modernos. Bueno, hay un protocolo para ciertos dispositivos. Nosotros es laven agua de jaboncito y vuelva y use. Y entidades
como los bomberos voluntarios, nuestra defensa civil y todo, pues tenemos pocos recursos, ¿sí? Y un inmovilizador cervical, un juego de inmovilizadores, pues no lo podemos estar botando a toda hora. Esos inmovilizadores azules de Cartón Plus, pues tienen unas ranuras como la del cartón. Sí, para extremidades. Habían, sobre todo uno de pierna, sí, uno de pierna, uno de los largos, lo habían utilizado en un accidente, lo lavaron y no se fijaron que ese inmovilizador tenía unas lineecitas negras en la mitad. Entonces, esas lineecitas negras era sangre de algún accidente y esa era la pichera que tenía la ambulancia. Botamos esos inmovilizadores y ya. Ahí llegó. ¿Pero por qué? Porque no se había hecho una desinfección a fondo y un chequeo, y quedó de experiencia. Hombre, y yo lo vi y es un ejemplo. Esos inmovilizadores los están haciendo en cartón corrugado. A usted no le duele poner un inmovilizador esos en cartón corrugado y entregar al paciente y chao, inmovilizador. Y se puede desechar y es válido. En el Hospital Universitario de Santander, nosotros fuimos a hacer una visita de referenciación de brigadas de emergencia. Y en esa época, yo les estoy hablando de historia patria, algunos de ustedes no habían nacido, en esa época, la jefe Marcela Carbonell era la encargada del programa de emergencias del Hospital Universitario. Y ellos tenían 200, óigame bien, 200 kits para atender una clave roja en Santander, una afluencia masiva de heridos al Hospital Universitario. No sé si todavía conserven esa trazabilidad de tener 200 kits de emergencias y los 200 kits tenían inmovilizadores en cartón. Y las historias clínicas para atención de esos 200 pacientes, en la tabla por detrás tenía una lista de chequeo. Porque en una eventualidad de esas, en un evento de gran magnitud, no van a funcionar las historias clínicas del sistema. Eso olvídese, no van a funcionar las comunicaciones. Entonces ellos tenían ya impresas unas historias clínicas generales y una guía por detrás en la tabla para que el personal médico pudiera revisar, porque asumimos que en ese momento no va a haber sistema y ellos van a tener que echar mano de esos 200 kits. Me pareció excelente la idea. Ella fue premiada en Japón por ese manejo de esa previsión de la atención de emergencias, y le quería comentar eso en cuanto a las listas de chequeo. ¿Sí? Entonces, eso es importante, nosotros tener mucho cuidado con nuestros vehículos. Y yo sé que a más de uno le ha pasado, ¿sí? No encuentra uno el ruido, el olor, qué es lo que está pasando, pues es la revisión minuciosa de lo que nosotros tenemos en nuestras listas de chequeo y en nuestros protocolos. No sé si alguien quiera aportarnos o contarnos algo más. Permiso para hablar, señor instructor. Buenas noches. Siga, sí, señor, siga, Henry. Pues yo quiero aportarle desde nuestra experiencia. Nosotros tenemos unas listas de chequeo que llamamos 360 en los vehículos. Una máquina extintora, una máquina de rescate y una de desplazamiento rápido. El 360 se hace a diario, y aunque es dispendioso porque come mucho tiempo y todo, es la forma en que la tripulación sabe qué lleva el vehículo y en dónde está ubicado. Porque a veces se corre el riesgo de que uno lleva tripulación y le dice, traiga la llave de ascensores, por decir algo. ¿Y dónde está la llave de ascensores? Debajo de la guantera. ¿Y dónde está la guantera? Entonces, el 360 es una manera muy fácil de que uno sepa qué equipo lleva, con qué equipo cuenta. Y lo que usted estaba hablando, de todo lo que son motores a combustión o eléctricos, estarlos usando y haciéndoles una revisión pues permanente, ¿no? Puede que uno vaya a prender un equipo y no le encienda por alguna, o las baterías, todo lo que tiene baterías, las recargas, los métodos de uso. Entonces a mí me parece muy importante el llamado a la cordura en cuanto a entender que el vehículo es la mayor herramienta. O sea, sin el vehículo no hay nada. Puede uno llevar médico, llevar lo que sea, pero si el vehículo sale por alguna circunstancia, uno no tiene dónde desplazarse, y es la seguridad de uno además, ¿no? Entonces, pues yo le quería como
aportar en ese sentido en que nosotros tenemos implantado ese 360 y eso se hace a diario con la entrega de, digamos, de cada operador en cada entrega. Es dispendioso para el que entrega y para el que recibe, pero además es una manera de saber cómo recibe el vehículo, ¿no? Porque su merced sabe que a pesar de ser vehículos de emergencia, si por decir algo no le funciona una direccional, eso ya da para que el vehículo sea inmovilizado, porque si la policía lo para uno, por eso da inmovilización. Entonces es importante tener en cuenta eso. Lo mismo lo de la documentación, ¿no? Todo lo que es SOAD y eso, si uno no está mirándolo, a uno se le pasa. Muchas gracias, señor instructor. Disculpe la molestia. No, para nada, Henry. Importante su aporte. Cada institución, ¿qué saco yo de su aporte? Cada una de nuestras instituciones tiene un protocolo y obedecemos a una disciplina institucional, a una conducta y a un sentido de pertenencia. Y lo que usted decía, es dispendioso. Pero seguramente, Henry, que si a usted le vendan los ojos y lo paran frente al vehículo o dentro del vehículo, usted con los ojos vendados, ya con esa repetición, con ese hábito de estar revisando su vehículo, usted con los ojos cerrados puede ubicarse dentro del vehículo y ubicar cosas. A diferencia de que le digan, Alonso, acompaña a Henry en el vehículo y sea mi primer viaje. Así usted me haga esa revisión 360, difícilmente en la primera vez que lo hagamos voy a ubicarme yo dónde están las cosas. Y lo que usted mismo decía, es un tiempo valioso. Y la gente, el público, esa que uno dude o busque, empiezan a, ay, precisamente mandaron a estos, y la gente no se mide para hacer comentarios frente a nosotros en una atención. No. Ahora sí, mandaron a lo peor que tiene la institución. No entienden que uno también es un ser humano, que pueden ubicarse. Si a Julio tiene su botiquín y él sabe exactamente su botiquín personal, que él nos contaba con ese orgullo cómo tienen las cosas. Si usted le da el botiquín, Julito, a un compañero, me lo da a mí y me dice, alcánceme las vendas humectadas o una venda elástica, yo difícilmente a la primera voy a abrir el bolsillo donde están. Si Sí, usted señor. lo tiene por bolsillos. Diferente que lo tuviéramos por colores y que todos tuviéramos los mismos botiquines, ¿cierto? De pronto Sí, hay señor. un poquito mayor de ubicación, ¿sí? Pero los colores incluso nos ayudan eso. Y lo que yo les comentaba de los kits de la jefe Marcela Carbonell, ¿sí? Ella tenía sus kits y su organización. ¿Y cuál fue el premio que ella le dieron? Que está previendo lo que pueda pasar en cualquier momento, y el hospital universitario no está lejos de una afluencia de heridos de esa manera porque el departamento es muy grande, ¿sí? Entonces, ese conocimiento de nosotros, de nuestros vehículos, de nuestros equipos, de nuestras herramientas de trabajo, nos va a permitir ser cada día mejores en la prestación de nuestro servicio, de nuestra vocación y en hacer ver nuestras entidades como profesionales y ver nuestro trabajo como unos profesionales que nos estamos capacitando y compartiendo. Entonces, a veces se nos hace como, ay, qué jartera, terminar turno y tener que entregarle, ¿sí? Pero los que hemos vivido esa experiencia lo sabemos. Alguna vez recibimos un vehículo para las ferias, sobre todo pasa en los municipios. Hay gente que le gusta ir a prestar servicio a las ferias, a mí no. Yo no voy de acuerdo con ciertas cosas que suceden en las ferias. Entonces yo hacía los turnos posteriores. Entonces terminaban la atención a las 3, 4 de la mañana y nosotros más bien recibíamos por la mañana el otro día. Pero ¿qué pasa en una feria y qué pasa el otro día o en la madrugada? Es cuando se presentan las emergencias reales, producto de la El feria, licor. ¿sí? Del licor, del desorden, bueno, como lo quieran llamar. Y íbamos hacia la atención de una emergencia y mi compañero, conductor bastante experimentado, me dijo, cójame el timón. Y yo le cogí el timón, yo al lado de él cogí el timón y él se agachó y sacó una botella como estas, pero de plástico. No sé si ven la cámara ahí. Sí, Así, señor. grande, pero de plástico. 1 litro.
ese litro de plástico de jugo de naranja se había ido debajo del pedal del freno. ¿Por qué? Porque no hay una entrega, una revisión, no hay una conciencia de quien salió de turno, las condiciones en que le deja el vehículo al otro. Y pudiéramos hacer al otro día en el periódico, ¿sí? Fallecieron 2 socorristas de la Defensa Civil, se estrellaron en ambulancia por impericia, por imprudencia, y de O por pronto, licoramiento, van a decir. ¿sí? O porque estaban trasnochados en las ferias, pero nadie iba a decir que era que el pedal del freno estaba obstruido por... Y cosas como esas pueden dar a esos eventos adversos. Podemos administrar un medicamento vencido si administramos medicamentos. Puede ocasionarse un accidente. Puede pasar lo que hemos comentado, ¿sí? No, como es una ambulancia y hoy es sábado, vámonos con el SOAT vencido. Eso no pasa nada, ¿sí? Pero si ya nos dimos cuenta y si la institución tiene otro vehículo, ¿por qué no hacerlo, sí? Este vehículo queda fuera de servicio, y si nos vamos en el otro, en el que sí tenga los documentos al día, a pesar de que hayan otras personas responsables, nosotros debemos asumir que, porque falló la parte administrativa que no lo compró, o puede que lo compraron y no nos lo hayan entregado, o no hayamos subido a reclamarlo, ¿sí? Y como era sábado, eso está allá en la gerencia o en la secretaría. El lunes voy y lo recojo, ¿sí? Pero no, la responsabilidad es nuestra como atención prehospitalaria, como APHs, como profesionales, nosotros los que debemos, ¿sí? Profe, qué pena meter la cucharada y de todas maneras el vehículo, cuando uno maneja el vehículo, uno como conductor conoce la norma del Código Nacional de Tránsito. Es decir, usted, independiente que sea un camión de policía, de bomberos, ambulancia, lo que sea, cuando usted se monta, usted debe saber que debe cumplir con unas normas que son para todo el país, independiente de que sea un vehículo de emergencia. La primera responsabilidad penal y civil la llevaría uno. Como conductor. Muchas gracias. Claro, sí, señor Henry, muchas gracias por su aporte. Sí, puede haber una falla administrativa, ¿sí? No compraron el medicamento, pero yo fui el que administré el medicamento vencido. No me compraron el SOA, pero yo fui el que saqué el vehículo sin SOA. ¿Sí? Entonces, soy el primer responsable. Mucho cuidado con las historias clínicas, fechas, horas, porque eso siempre se presenta. No anotemos que después, y es que la mente nuestra a veces nos hace unas malas pasadas. Y la hora de llegada es muy importante, la hora en que le entregué. Y si su historia clínica tiene, allá cuando usted entrega, dice, entrego el paciente, no lo dejen en blanco. Si lo entregó vivo, márquele y que el médico le firme. Se lo entregué vivo. Porque después le pueden cambiar a usted la versión en la historia clínica. Y usted fue que entregó al paciente sin signos vitales. Y esos casos hay cualquier cantidad. Entonces, nuestras historias clínicas dice, entrego paciente vivo, márquelo y pídale el favor al médico que le firme, ¿sí? Que le firme y firmen de una vez. Y por favor, no le hagamos el favor al compañerito que no fue, que tal, que es que para que sume unas horitas, es para que le aparezca la atención de una emergencia. No, porque nosotros no sabemos en qué va a terminar esa atención que estamos entregando hoy, ¿sí? Y entonces por hacerle el favor a Pepito Pérez, porque es mi amigo y le faltan 2 horas en emergencias para ser el voluntario del mes, que no sé qué, yo le voy a colaborar. Después de esa colaboración, cuando llegue la demanda, él va a decir, no, pero yo no fui. No, papito, usted aquí está registrado y firmó. Entonces también va por la audiencia, ¿sí? También es responsable. Claro, profe. Usted sabe que lo que está escrito, el escrito está. Resulta que antier, fíjese, yo atendí un caso en el 2023, venía una parejita y resulta que estaban arreglando el puente colgante y faltaban unas tablas y ellos se pasaron, supuestamente no habían visto las cintas perimetrales, lo de peligro, pasaron de largo, se fueron al río, los dos. Y oh sorpresa, antier me llegaron a bomberos que por favor necesitaban la fecha, la hora y todo, y a qué hora los trasladé para el hospital de San Carlos de Guaroa. Y oh,
sorpresa y le dije a la secretaria, por favor, colabóreme. Menos mal que estaba todo con hora, todo, cómo se sacaron, cómo se entregó en el hospital, qué fue lo que pasó, todo. Así sea un rasguño que tengan una uña, hay que hacer la anotación. Claro, y eso es la diferencia entre un dolor de cabeza y tener que uno empezar a responder por una levantada, una uña que cuando estaba en turismo un señor le pedía a un hotel 10 millones de pesos por una uña que se levantó en una piscina. Sí. Y no se dejó llevar al centro de atención. Afortunadamente nosotros en turismo los habíamos capacitado a ellos y habíamos hablado de la persona que se niega a recibir la atención. Registro Y fotográfico y un y video. el videíto. Sí, Entonces yo señor. como fulano de tal y no quiero ser atendido. Y en el video sale el botiquín y el dueño de la piscina, del hotel, con el botiquín al lado intentando limpiar y él no se dejó atender. Ese video lo salvó a él y que él había llamado y a la entidad que llamó a solicitar ambulancia también hicieron el registro de que ellos fueron y que el paciente se negó a ser atendido, pero lo habían grabado. Ese video lo Exacto. salvó a ellos, pero ya el señor iba por 10 millones de pesos. Claro, y lo que me pasó con lo que le comenté que al señor allí que se dio tomado, se salió de la vía, cayó y resulta que él estaba pues supuestamente bien. Y yo le fui a colocar el emulsor cervical y no se dejó. Y se lo quitó. Y le dije, un momentico. Entonces de una vez cogí el celular y tan, que no me lo va a quitar, que no me lo va a colocar ni nada. Llegaron los de la ambulancia, le dije, mire, entrego paciente de esta manera, no se quiere dejar de embolizar, a colocar el demolidor cervical. Oh, sorpresa, el señor estaba reventado y a los 3 días murió. Entonces, si llegara a haber una investigación, Dios no lo quiera, yo tengo el video. Guárdelo muy bien, haga varias copias, guárdelo muy bien porque es que en 3 años puede pasar cualquier cosa con ese video, entonces guarden muy bien, tengan su archivo. Yo tengo mi archivo personal, además del Yo también. institucional, guardo mis fotos personales, copia de mis atenciones, de mis planillas, lo mío, donde yo estoy involucrado lo tengo. Y eso ha Claro, servido sí. para salvar a otras personas, pero sí, además del archivo físico en nuestra institución, tengamos un archivo de respaldo. Esas cosas nos ayudan muchísimo. Yo lo tengo ¿Sí? personal en el celular, sí, señor. ¿Sí? Y yo le aconsejaría que lo saque del celular y lo ponga por allá en un disco duro y Una empiece a memoria. guardar. Sí, porque en cualquier momento también el celular accidentalmente se le puede borrar. Sí, Y señor. entonces un disco duro es la mejor inversión que nosotros, los que andamos en esto, podemos hacer. A mí me decía alguien de la fiscalía, los videos para ustedes son importantes, graben sus atenciones por alguna investigación que nos hicieron una vez. Me dijo, ustedes lo salvaron los videos, ¿sí? Guarden sus videos porque es que, sí, que usted entró al vehículo. No, yo estaba afuera, recibí el paciente afuera. ¿Quién me salva? Un video, una evidencia fotográfica. Los que entraron al vehículo fueron otras personas. No sé qué pasó dentro del vehículo, ¿sí? Por lo regular siempre a nosotros nos echarán la culpa de cosas de valor que se pierden, dineros, cosas, y nosotros no somos de esa calaña, pero nos tenemos que cuidar, ¿sí? Sí, no, y Nosotros, ¿sí? pasa, profe, porque hace 2 meses atendí a un muchacho que se fue también con la moto en la curva y quedó con la cara, la cabeza toda enredado en el alambre. Y apenas únicamente le miraba la dentadura y un pedazo de la nariz porque todo se lo llevó el alambre. Y cuando llegué y una señora me dijo, es que él trae 1 millón de pesos y perdón. Y menos mal que yo había tomado fotos, apenas llegamos y miré estas personas estaban acá. Y usted sabe que Sí. nosotros no. Y que llevaba 1 millón de pesos y no. Me da mucha pena, pero mira, aquí están las evidencias. Por eso es bueno, evidencias. Sí, los videos y no tener a alguien en la tripulación, si somos 3 o 4, llegamos, alguien que se encargue del registro fotográfico es importantísimo para nosotros. Por Sí, lo que señor, nosotros decimos, siempre hacemos eso. a nosotros nos estaban buscando un bolso con 7 millones de un rescate vehicular. Afortunadamente, habían subido a las redes sociales antes de que llegáramos los organismos de socorro, una señora que gritaba que llamaran y que llegue la defensa civil, que lleguen los bomberos, que llegue la policía,
y al fondo se ve que meten una mano al carro y sale el bolsito. O sea, salió así en el aire, así. Sí. Y no habíamos llegado ninguno de nosotros, ni policía, ni defensa civil, ni ese videito nos salvó a nosotros. Eso pasa muchas veces acá también. ¿Sí? Entonces sí, hay esas manos mágicas que desaparecen las cosas antes de que nosotros lleguemos y eso es importante. Revisar los pacientes, a veces pacientes que están inconscientes y nosotros no los revisamos y están armados y cuando recobran la conciencia ellos pueden asumir de que nosotros los vamos a robar y nos pueden hacer daño. Entonces esa precaución también tenerla muy en cuenta. Bueno, muchachos, no los aburro más con la charla, con la clase. Espero que hayamos aprendido algo nuevo el día de hoy, que los que apenas empiezan, pues hayan escuchado las experiencias de los que ya les llevamos un poquito de ventaja y lo tengan en cuenta para sus atenciones. Muchas gracias, profe. Muy amable, muy buena la charla. Bueno, Profe, muchas entonces, gracias. Muy buenos pasen temas. buena noche, que descansen. Gracias. Feliz noche. Bendiciones. Pues, a ver si nos Profe, muchas gracias. Buenas noches. podemos mandar los registros fotográficos. Buenas noches a todos los compañeros. Que Dios los bendiga y que gracias por estar acá en este grupo. Gracias, lo mismo, que descanse. Gracias, lo mismo, que descansen. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros, al profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias, que descanse. Feliz noche.